escuela y tengo un segundo año de secundaria, ¿no? Y vamos a ver el tema de estados de la materia, cambios de estado, y lo voy a relacionar al tema de del combustible del auto, ¿no? Del GNC y de la nafta, la diferencia en el rendimiento, en la explosión en el motor. Bueno, ¿sí? Todo lo que nos rodea, si nosotros lo vamos separando cada vez en porciones más chiquititas, no lo podemos separar indefinidamente, ¿sí? Hay un momento, un punto donde esa materia ya no se puede dividir. Si la dividimos, deja de ser ese tipo de materia. Por ejemplo, una gotita de agua la puedo separar en muchísimas porciones cada vez más pequeñas, pero va a llegar un punto donde si yo la separo, deja de ser agua, deja de ser una partícula de agua. ¿Por qué? Porque me va a quedar una partícula de oxígeno por un lado y dos partículas de hidrógeno por el otro, entonces deja de ser agua. Bueno, eso es una partícula, ¿sí? Esa porción mínima de materia es una partícula, la llamamos en general. Puede ser una molécula, como por ejemplo la del agua, la más pequeña de agua. Puede ser un átomo. Si yo separo esa partícula de agua en un oxígeno por un lado y los hidrógenos por el otro, cada uno de esos son átomos. Y después tenemos otras partículas que se llaman iones. Los iones son esos átomos cuando pierden un electrón, que es una partícula que tienen orbitando alrededor de ellos, del núcleo que forma el átomo, o gana un electrón, ¿no? Uno se llama anión y el otro cation, pero son iones ambos. Bueno, entonces esta porción mínima de materia, estas partículas tienen dos características. Una es que vibran como si fuera el teléfono cuando suena, lo ponemos en forma de, o sea, que vibre. Bueno, así vibran todas las partículas. Las partículas están siempre vibrando, nunca paran de vibrar, ¿sí? Con una determinada energía. Si nosotros esas partículas las calentamos, por ejemplo, ahora está dando el sol, ¿no? Las partículas de aire que están adentro del auto se empiezan a calentar, empiezan a recibir energía calórica y empiezan a vibrar mucho con más intensidad, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo pongo agua a hervir, las partículas de agua reciben energía, calor, y ese calor las hace vibrar mucho más rápido, ¿sí? Esa energía hace que vibren más rápido, que se muevan más rápido. Si yo esas partículas esa agua que estoy hirviendo pasa al estado gaseoso, porque se empieza a evaporar, bueno, es que están vibrando mucho más fuerte, ¿no? Si yo esa agua que puse a hervir, la saco del fuego y la pongo en un vaso y la pongo en el freezer, ¿qué va a pasar? Las partículas que estaban vibrando con una intensidad cuando lo estoy calentando comienzan a perder ese calor, ¿sí? En la heladera, y van a vibrar más lentamente, empieza a bajar la vibración, ¿sí? Baja la vibración porque pierden el calor, esa energía, hasta un determinado punto donde el agua se congela. Pero siguen vibrando también, pero vibran con muy poca intensidad. Bueno, esa es una de las características de las partículas, que vibran. Otra característica que tienen las partículas es que se atraen entre sí. Entonces, cuando yo tengo una partícula en estado líquido, por ejemplo de agua en estado líquido, está vibrando con una determinada intensidad. La atracción que se ejercen entre las partículas, se atraen, tiene una determinada, siempre la misma intensidad. Entonces,
está en estado líquido, las partículas vibran, pero la tracción las mantiene unidas, ¿sí? Por eso están una bien cerca de la otra, lo más cerca posible, se mueven un poco, porque la tracción no prevalece, ¿sí? Son fáciles de separar, ¿sí? Cuando uno se mete al agua y se pone a nadar es porque está separando las partículas de agua, ¿sí? Las está empujando hacia atrás, bueno, pasa entre esas partículas. Cuando meto el dedo en el agua y lo saco y se me forma la gotita, ¿sí? Eso es por la tracción que sienten estas partículas. Ahora, si yo esa agua líquida la pongo a calentar en la hornalla, ¿sí? Como cuando pongo a hacer fideos, ¿qué pasa? Las partículas empiezan a recibir mucha energía, ¿no? Entonces empiezan a vibrar mucho más rápido, hasta que la atracción que sienten entre ellas ya no las puede mantener unidas y se empiezan a escapar. Ahí es cuando está pasando al estado gaseoso el agua, ¿sí? Y estas partículas que están en estado gaseoso y están vibrando a mucha intensidad y la fuerza de atracción no las pueden mantener unidas, se mueven por todos lados, ¿sí? Si yo las tengo dentro de una botella, las partículas van a ocupar toda la botella, se van a mover por toda la botella, van a chocar entre sí, contra las paredes, nunca se van a quedar quietas. Y sí, bueno, siempre van a estar vibrando con mucha intensidad. Si yo esas partículas de agua en estado gaseoso les quito energía, o sea que si yo las siento van a estar frías, se van a poner cada vez más frías. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que están perdiendo energía, vibración, ¿sí? A medida que van perdiendo energía y la fuerza de atracción las empieza a juntar, las puede juntar ya, el agua vuelve al estado líquido, se empiezan a formar las gotitas. Lo mismo que pasa cuando uno se baña los días de mucho calor, de mucho frío, y el agua sale caliente, que la habitación, el baño se llena de vapor, ¿sí? Cuando esas partículas de agua que están en estado gaseoso chocan contra el espejo, le transmiten el movimiento a las partículas del espejo, que están relativamente más quietas, ¿sí? Le transmiten el movimiento, estas partículas de agua se van quedando, pierden movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a juntar, porque la atracción las empieza a juntar. Y al juntarse forman la gotita y pasan al estado líquido. Bueno, ahora, si yo estas partículas que están ahora en estado líquido las pongo en la hornalla, las pongo en la heladera, ¿qué va a pasar? Van a perder mucha más energía. Entonces la fuerza de atracción, esta atracción, las va a juntar mucho más, las va a juntar con más intensidad, van a quedar bien firmes una al lado de la otra y van a pasar al estado sólido, ¿sí? Ahora, en el estado sólido las partículas son difíciles de separar porque la atracción las mantiene unidas, las mantiene bien unidas, ¿sí? No se pueden mover, se mueven solamente en su lugar. Son difíciles de separar, son difíciles de comprimir porque están lo más cerca posible, ¿sí? Bueno, a diferencia del líquido, que el líquido las partículas se pueden separar, pero no se pueden comprimir porque están también lo más cerca posible. En cambio, en el estado gaseoso las partículas están moviéndose por todos lados, separadas, entonces yo las puedo juntar, las puedo comprimir. Y separarlas sí también, porque es muy fácil de separarlas, porque al moverse por todos lados yo puedo pasar entre las partículas, como cuando nos movemos estamos separando el aire, ¿sí? Estas son las características de los estados de la partícula. Ahora vamos a hacer una analogía con el tema del funcionamiento del motor, ¿no? ¿Qué es más eficiente? ¿Un combustible de tipo gaseoso? El combustible GNC, que está en estado gaseoso, que es gas metano principalmente, y que tiene mucho poder calórico. Por kilogramo de gas de GNC tiene mucho poder calórico, mucho más que la nafta, que un kilogramo de nafta. Ahora, ese kilogramo de gas GNC dentro del cilindro del motor
no puede haber 1 kilogramo de gas dentro del cilindro del motor, va a haber muchísimo menos. Entonces, en comparación con la cantidad, con la masa de nafta pulverizada dentro del cilindro, ¿sí? Va a haber mucha mayor cantidad de masa de nafta pulverizada dentro del cilindro en estado líquido, con microgotas, ¿sí? Y esa pequeña cantidad de nafta va a tener mayor poder calórico que la masa de gas que puede haber dentro. Entonces ya esa es una razón por la que la nafta es más eficiente. Después, la nafta, el gas, el GNC, tarda más en quemarse. Entonces, en el momento en que produce la explosión en el motor, no es el momento exacto de cuando se está produciendo la compresión. Entonces el motor va a trabajar más, ¿sí? Va a ser menos eficiente esa explosión. Eso por segundo lado. La nafta en la compresión explota mejor en el momento exacto, entonces el motor se esfuerza menos. Y tercero, es que la nafta, al estar formada por microgotas, tiene más espacio el oxígeno dentro del cilindro, entonces se produce mejor la explosión. El gas, al estar disperso por todo el cilindro, ¿sí? En estado gaseoso, desplaza ese oxígeno y al desplazarlo dificulta un poco más la explosión, ¿sí? Entonces también es más eficiente por ese lado. ¿Y por qué el oxígeno tiene que estar presente? Bueno, porque para que se produzca la combustión, ¿sí? Los 3 factores que deben estar presentes son, primero, el combustible, ¿no? Obviamente sin combustible no hay combustión. Segundo, tiene que haber presencia de oxígeno para que esa reacción de combustión se produzca. Y tercero, tiene que haber una energía, hay que aportar la energía, ¿no? O sea, que sería la chispa que produce la explosión dentro del cilindro. Por eso es necesario el oxígeno, ¿sí? Entonces el gas, el GNC, lo va a desplazar al oxígeno, va a ser más dificultosa la explosión. Por eso la nafta es mucho más eficiente que el GNC. Ahora, el GNC es mucho más barato. A la hora de cargar el tanque del auto, el GNC va a salir mucho más barato que el de nafta, ¿no? Para los kilómetros recorridos con ese dinero. Bueno, esa es la analogía que podemos hacer con el tema de los estados de la materia, ¿no? Bueno, ya estamos llegando a San Isidro, estamos por el lado, andando por al lado del Jockey Club. Tiene ese edificio tan hermoso. Tenemos acá a la izquierda las lomas de San Isidro también, que es recontra exclusivo. Y bueno, llegando ahí un rato al centro de San Isidro. Vamos a pasar por el hipódromo, que hace poquito estuvo Lollapalooza y se iba a hacer un proyecto de ley para que, como el Lollapalooza no aporta nada para el municipio, ¿sí? Y dificulta tanto el tránsito, el ruido de la noche, ¿no? La música. Se iba a hacer un proyecto para que haya un aporte para las escuelas públicas de acá de la zona, ¿no? En la mejora, que están bastante caídas.
mantenerlas, ¿no? Bueno, ojalá que salga ese proyecto y haya un aporte de estos de estos eventos para mejorar la calidad de la educación, ¿no? La comodidad. De hecho, ahí hubo el otro día una marcha en el consejo escolar porque el Nacional de San Isidro está lleno de ratas. Bueno, y los chicos del centro de estudiantes fueron a protestar al consejo escolar para que se haga algo. Así estamos. Entonces, el que tiene un poquito de dinero puede pagar una cuota de un colegio privado, se va para el colegio privado, que también recibe aporte del Estado, ¿no? La mayoría de los colegios privados reciben aporte del Estado, si no también son imposibles de mantener. Y la educación es similar, no hay mucha diferencia. Incluso muchos chicos que han dejado de ir a escuelas privadas, cuando vienen a la escuela pública cuentan de que se los trata mejor, que saben quién es cada uno. El otro día había un chico que me contaba que había ido a un colegio de acá de la zona de Florida, bastante caro el colegio, se cobran dólares, pensé que pagaban dólares la cuota, y que jamás habían tenido contacto con los directivos, con el director. Y acá en la escuela, el director está en la escuela pública, el director está presente siempre. Los profesores, todos los profesores accedemos a los cargos por puntaje. Bueno, o sea, que tiene mayor puntaje obtiene las horas, ¿no?, de la materia. Y se hace todo lo mejor que uno puede, ¿no? Así que bueno, ojalá. Acá estamos al lado del hipódromo donde fue el evento este de Lollapalooza. Acá está el camión limpiando las calles para que estén lindas. Y bueno, acá el hipódromo también es muy pintoresco, todo el verde que hay, estas calles abovedadas con los plátanos. El único problema con los plátanos estos es cuando liberan la pelucita que produce la alergia. Estamos todos estornudando, moqueando. La entrada al hipódromo. Uy, bueno, me pasé en rojo. Espero que no haya videocámara, porque si no, no puedo estar mirando al hipódromo. Qué distracción. Bueno. La mañana hasta ahora hay bastante tráfico. Espero llegar bien horario. Si no, los chicos van a estar bailando en el aula.
Dale, movete, che. Se le decían el barrio del mondongo, porque había una carnicería que colgaba los mondongos, entonces le empezaron a decir el mondongo. Y antes de llamarse San Isidro se llamaba Las Conchas, esta zona del norte de Buenos Aires. Acá se dificulta bastante para poder estacionar, con todos todos los frentes construyendo, entonces cortan meten caballetes y no se puede estacionar. Está lleno, construyendo por todos lados, tiran las casas viejas, casas hermosas, las zonas viejas y construyen departamentos, duplex. Ahorita va a llegar un momento donde van a hacer todo el edificio. Todo el edificio de duplex, de 3 pisos, de 2 pisos. Y bueno, pierden toda la construcción de casas típicas que había
vuelta para conseguir un lugar. Y a veces se llega tarde.